transmisiones habituales para informar sobre un desastre que ha ocurrido en la planta Fukushima de Japón. La planta nuclear de Fukushima se está hundiendo, según ha afirmado un diplomático japonés. El funcionario advirtió que el colapso de la unidad podría llevar a una catástrofe atómica. La unidad 4 contiene actualmente más de 1.500 barras de combustible nuclear gastado y un total de 37 millones de curios de radiación mortal. De ser liberada, podría dejar a una gran parte del mundo completamente inhabitable. Según el diplomático, el suelo debajo del bloque se ha hundido ya unos 80 centímetros desde el momento de la tragedia. Ahora vamos por un despacho en directo desde la Universidad de Massachusetts con los expertos en este. Listo. Hola, bueno, yo les voy a explicar lo que son los isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento con distinta masa atómica, es decir, igual número de protones, pero distinto número de electrones. Por ejemplo, los isótopos del hidrógeno. Los isótopos del hidrógeno son primero el propio, después el deuterio y después el tritio. Cada uno tiene una diferencia de neutrones de 0 a 2. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la radioactividad. La radioactividad es una propiedad de los isótopos que son inestables, es decir, se mantienen en un estado excitado en sus capas electrónicas, con lo que en su estado fundamental deben perder energía, y lo hacen en emisiones electromagnéticas o en emisiones de partículas con una determinada energía cinética. Esto se produce variando la energía de sus electrones, que lo hacen emitiendo rayos X o emitiendo energía de sus nucleones, y ahí emiten rayos gamma. Estos son aprovechados para la obtención de energía usada en radioterapia o radiodiagnóstico y en aplicaciones industriales. Ahora les voy a hablar de lo que es la fisión y la fusión nuclear. El núcleo está compuesto de intensas fuerzas nucleares y la energía nuclear se puede generar mediante procesos de fisión y fusión. La fisión nuclear se desencadena cuando un neutrón que se desplaza a alta velocidad colisiona con un átomo de alto peso molecular como lo del uranio. Como consecuencia de la colisión, este átomo de uranio se divide en dos núcleos de mediano peso y además se libera energía y neutrones. Estos neutrones que se liberan siguen colisionando con otros átomos de alto peso molecular, lo que genera una reacción en cadena. Y es así como esta energía nuclear y la fisión se ocupan en lo que son las bombas atómicas. Hay dos tipos de radioactividad. Tenemos la radioactividad natural y la inducida o artificial. La radioactividad inducida o artificial es la radioactividad que crea el hombre bombardeando ciertos núcleos estables con algún tipo de partícula. Las partículas penetran en el núcleo, luego se forma un nuevo núcleo y en el caso de que sea inestable, este núcleo comienza a desintegrarse de forma radioactiva. La natural es la que se expresa en los isótopos de la naturaleza, como por ejemplo la del uranio y el radio. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a hacer una explicación sobre la unidad de radioactividad y su medición. Tenemos 4 unidades de radioactividad. Entre ellas, la primera tenemos al Gray, que el Gray lo que hace es medir la dosis absorbida de la radiación ionizante por un determinado material. Un Gray equivale a la absorción de 1 joule de energía ionizante por 1 kilogramo de material irradiado. Por otra parte, tenemos al Becquerel, que mide la actividad radioactiva. Un Becquerel se define como la actividad de una cantidad de material radioactivo con decaimiento de 1 núcleo por segundo. O sea, eso equivale a la desintegración nuclear por segundo. De medición es el curio, que lo que representa esto es la cantidad de material en la que se desintegra 3,7 por 10 elevado a 10 átomos por segundo. Por último, tenemos el Röntgen, que el Röntgen lo que es una antigua unidad utilizada para medir el efecto de las radiaciones ionizantes. Se utiliza para cuantificar la exposición radiométrica. Y eso sería la explicación sobre las unidades de medida de la radioactividad. Muchas gracias. Bueno, los órganos reproductores son 20 veces más sensibles que el resto de nuestro cuerpo. Nosotros al año recibimos de 2 a 3 milisieverts, pero cuando nosotros tenemos que hacer una radiografía o un vuelo de larga distancia, nosotros recibimos hasta 10 milisieverts, que este no es problema para nuestra salud. A los 25 se produce la primera consecuencia de la irradiación. A los 100 milisieverts la persona tiene problemas digestivos, cutáneos,
tiene también un aumento de riesgo de cáncer a largo plazo. A los 1000 milisieverts la persona debe ser hospitalizada ya que tiene náuseas y vómitos y esta puede ser fatal. A los 5000 milisieverts la persona puede sufrir muerte a los 31 días. De los 10.000 a 20.000 milisieverts la persona puede morir a la semana, 1 o 2 semanas. De 50.000 hacia arriba la persona ya puede morir de 1 a 2 horas. La cintigrafía es parte de la medicina nuclear, que es la forma de imagen que se produce por un trazador o un radiotrazador. Este radiotrazador se une a un radioisótopo que es análogo fisiológicamente a las moléculas. Este radiotrazador es inyectado a nuestro cuerpo y puede ser analizado cuantitativamente de forma visual o puede ser calculado mediante concentración y la velocidad de movimiento de este radiotrazador. Bueno, nos encontramos en el Hospital Clínico del Sur con el tecnólogo Hernán Pérez. Él nos va a explicar un poquito más o menos el uso de los isótopos radioactivos. Bueno, ya les comenté recién, y vamos a repetir para la cámara ahora, el uso de los isótopos radioactivos en medicina nuclear. No solamente se usa en medicina nuclear, debo aclarar que también en radioterapia se usan isótopos radioactivos. Pero los isótopos radioactivos que no están en fuentes selladas se encuentran en medicina nuclear. Por ejemplo, de ellos son el tecnecio, hoy el yodo radioactivo, etc. Vamos a hacer un poco de historia. Antiguamente todo lo que se hacía, o todo lo que se hacía en imagen se hacía con rayo X, y medicina nuclear cuando se trata de partes blandas, diga cerebro, hígado, pulmón, lo que fue reemplazado obviamente en su gran mayoría por técnicas como el ultrasonido, la resonancia nuclear magnética, etc. Para comparar un poco lo que ocurría, les puedo comentar de que la condición hoy de medicina nuclear está restringida fundamentalmente a corazón, cerebro y el tema oncológico, ¿no? Y para ello usamos fundamentalmente tecnecio, yodo radioactivo y otros isótopos de menor importancia. La otra condición importante que ustedes deben de conocer con respecto a los isótopos radioactivos es que la norma de protección radiológica son mucho más estrictas que antes. En todo caso le dejaré a ustedes la condición de contarle a sus compañeros lo que hemos comentado ya. Muchas gracias por su sintonía. Y muchas gracias por preferirnos, no se vaya porque ahora viene Informe Especial. Interrumpieron nuestras transmisiones habituales para informarles sobre el desastre mundial de combustión ocurrió en la planta de Interrumpimos nuestras transmisiones. Ahora vamos en directo con un despacho desde la Universidad de Massachusetts, California, por el experto en el tema. Ahora vamos en un despacho. Ya, comunidad. Ahora vamos en directo con un despacho. Hola.